Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como siempre, el Señor nos invita a ubicarnos también en esta misma situación del Hijo que está por volver junto al Padre. Este es el testamento que nos deja entonces Iñandé a la hora de pasar de este mundo al Padre. Peñandé ya durante todo este tiempo que estamos leyendo, queridos amigos, San Juan, las semanas ya muy cercanas a la venida del Espíritu Santo. A ver, Iñandé, yo vas a poteite imagina, Iñandé ya poteite imagina. Ombo uta imagina peipu tu maranga tu ñande pitepe ñande mo ejangua ñande mo punere ejangua, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos deja hoy, queridos amigos, como testamento? Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Primera cosa. Cuando tiene total y absoluto, ñande yara o ya ñande, a ome ese ñande, para que nos entusiasmemos. La vida cristiana es entusiasmo, porque sabemos que tenemos la gracia de Dios y sobre todo que podemos ofrecer, dar, mejorar nuestra misma humanidad, nuestra misma familia, nuestra misma vida y nación. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Sino que, verá, cosa importante la ya calcula mina. No han pedido nada en mi nombre. Es decir, que a veces también ñande pedigüeño y teré. Pero na ya yerurei na peñande yaro y potajai, operante con la hice ñande. No han pedido nada en mi nombre. Bueno, ella lleva siempre algo a Dios. Pero no se refiere, queridos hermanos, solamente a un pedir del pedigüeño, sino que es el pedir lo más profundo, lo que deseamos en lo más profundo, y por eso dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, nada. ¿Por qué? Y porque ya va a ir y la belleura. Para que se cure un cáncer, para que se cure de su oído, para que se cure de su vista. Hoy por nada, no hay problema, ¿verdad? Para Dios nada es imposible. Basta que creas, es decir, que te adhieras al Señor y eso, ¿por qué no? Dios es Dios, te puede curar sin ningún problema. Y cuando dice aquí que ustedes no han pedido nada hasta ahora, quiere decir, queridos amigos, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Quiere decir que nosotros debemos pensar, actuar, saber, buscar verdaderamente, queridos amigos, como nos dice aquí, lo que necesitamos. Pidan y recibirán. Pidan. Pues ya hay cuara, landa ya hay no voy, llevan va esa picoña de ya lleveta, landa ya hay no voy. Por eso, queridos amigos, también nuestra petición no es una petición egoísta, donde no, queridos amigos, sino que el pedir, y el pedir por la humanidad, el pedir por los hombres va mucho más allá, ¿verdad? Entonces, cuando dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. Una alegría que será perfecta. ¿Por qué, queridos amigos, estamos hablando nosotros de esta perfección, de esta alegría que será perfecta? Porque
El hecho de que nosotros pedimos que el Señor nos conceda, quiere decir, queridos amigos, que nosotros reconocemos nuestra limitación. Mabelo moasai, pues amabelo yerure, amabelo por diosero. Ape hoy contenera, por Dios, por favor, que me sea. Amado, pero ya, hago ya por lo icotemea, mantelando icotemea, ley autosuficiente, la orecopamos hoy, entonces nunca tenemos esta actitud del por diosero, del pobre, del anahuín. Hubiese las anojinas lleva. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente. Así que el día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo ruegue al Padre por ellos. Queridos amigos, pedimos que hagamos este camino, ¿verdad?, de salvación, que nosotros también tengamos en cuenta que siempre el hecho de dejar este mundo, el hecho de despedirnos de nuestra comunidad siempre, vamos a sufrir el año de comunidad, porque el amor humano es muy fuerte también. Pero al dejar, queridos amigos, este mundo, nosotros sabemos también que esa gracia de Dios es la que nos inunda. Y al dejar las cosas del mundo quiere decir que nosotros no vamos a pensar con criterios mundanos, sino que con los criterios que Dios, y hagamos crecer el reino de Dios entre nosotros. Que así sea. Que así sea.